Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, porque Dios amó al mundo tanto que ha dado su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. También nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Eso significa en la llenura del Espíritu Santo con la precisión de la palabra de Dios. Entonces, unos breves instantes para que en la intimidad de nuestra alma citemos nuestros pecados, nombremos nuestros pecados ante Dios, reconociendo que Cristo lo pagó en la cruz e inmediatamente estar blancos como la nieve para poder estar en comunión y percibir la palabra de Dios. Gracias, Padre, por este privilegio y esta oportunidad de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Bien, vamos a continuar nuestro tema de la gracia, que había estado aplazado por un tiempito. Ya les voy a contar por qué. Cosa que no acostumbro a hacer es contar mis situaciones personales, pero es muy propicio en este momento, sobre todo porque es una manera de ejemplificar lo que significa poner en práctica eh, todo lo que significa la palabra de Dios y cómo podemos aplicarla en nuestra vida una vez que ha sido metabolizada. Bien, recientemente había estado muy enfocado en el trabajo, de trabajar 12, 14, 16 horas diarias para tratar de cumplir con compromisos y deudas y el cosmos, al punto que había dejado de estudiar con la misma frecuencia que venía haciéndolo y al punto que había incluso dejado de grabar las clases y de estudiar mis clases para pastores. Todos los jueves en la tarde yo tengo una sesión de 2 horas con mi pastor y otro grupo de pastores de diferentes partes del mundo que tenemos una clase online en vivo para estudiar la palabra de Dios ya con clases un poco más avanzadas, de manera que podemos nosotros luego transmitir esa información a quienes estudian con nosotros en sus diferentes congregaciones. Bien, había dejado un poco aplazado eso por aquello de cumplir con los compromisos económicos y todas aquellas obligaciones que tenemos a diario, parte de lo que es el cosmos y lo importante de no dejarnos ganar por el cosmos. Entonces es colocar lo importante por encima de lo prioritario. Cuando estamos haciendo eso, estamos colocando la carreta delante de los caballos. Entonces, tenemos que colocar lo prioritario por delante de lo importante. Y aunque pagar deudas y trabajar y ser responsable es importante, no es más importante que lo prioritario. No puede estar por encima de lo que es vital. Y lo vital es el estudio de la palabra de Dios. Y en el caso de los comunicadores, lo importante, lo imprescindible, lo fundamental es que lo prioritario es que nos pongamos a estudiar para poder enseñar. Porque estas 2 o 3 personas a las que podamos enseñar necesitan el alimento espiritual que nosotros le estamos proveyendo. Y si como comunicadores nos desviamos, nos distraemos con cosas de este mundo, estamos siendo sumamente irresponsables. Y ni siquiera un comunicador con mucho conocimiento de la palabra de Dios y con crecimiento espiritual está exento de caer en los errores de dejarse controlar por el cosmos. Para que entendamos todo esto, es importante que yo le cuente lo que sucedió luego. Ya tenía aproximadamente 2 semanas muy concentrado, 3 semanas muy concentrado en los temas de trabajar y trabajar y trabajar, que recientemente, para ser más exacto, el miércoles de la semana pasada a mediodía, para quienes no lo saben, yo trabajo como repartidor de comida
para una de esas aplicaciones web, ¿no? De aplicaciones móviles. Y yendo con un pedido, tuve un accidente de tránsito. No iba ni siquiera a exceso de velocidad, pero iba a una velocidad considerable. Pero tuve un accidente de tránsito que me llevó a caer al asfalto eh, con una doble fractura en el tobillo izquierdo y una luxación severa en el hombro derecho, lo que me ha llevado a estar hospitalizado, cirugías, quirófano, muchísimo dolor, por supuesto, y estar incapacitado en cama, donde actualmente me encuentro en lo que puedo mover parte de mi cuerpo y otra parte está totalmente inútil. Pero no, eh, y lo increíble y lo más hermoso de todo es poder tener la presencia de Dios incluso en cosas como estas. Entonces, si tanto les he mencionado sobre estar en un quirófano, bueno, bienvenido, me tocó y lo pude aprovechar, que es lo más increíble. Y esto no me llena a mí de gloria, la gloria es de Dios, porque efectivamente Él ha hecho posible que estas eh, pequeñas desgracias se conviertan en grandes oportunidades para concentrarse en Él, aplicar doctrina y descansar en su plan. Y saber que todo esto ha sido permitido por Dios para que entonces yo vuelva a poner mis ojos en Él, me concentre en que lo prioritario tiene que estar por delante de lo importante. Entonces, bienvenido sea, porque cada dificultad, cada adversidad es una oportunidad. Y por más grave que sea la situación, y esto es un caso en el que le puede pasar a cualquiera, pero en lugar de enfocarse en la tragedia, hay que enfocarse en la solución. La solución es Dios. Y si en un instante como ese, en el que estás en una cama de hospital, en un instante en el que vas a ser sometido a una cirugía y a una anestesia, que siempre hay un riesgo de quedarse acostado en la camilla, eh, ese es un instante perfecto para decir, Padre, si este es el momento en que deseas que yo me vaya contigo, bienvenido sea, Señor. Y descansas en su plan y mantienes tus emociones controladas y estás descansando en Él, porque sabes que forma parte del plan de Dios, que Él ya lo tenía previsto desde la eternidad pasada y utilizas esa oportunidad para aplicar doctrina, para descansar en su plan, para crecer espiritualmente y volver al carril. Que si es una disciplina, puede ser, perfectamente. Y gracias, Padre, por esa disciplina, porque eso demuestra también que me amas. Entonces, para que no nos distraigamos para nada. Y la responsabilidad del comunicador es concentrarse en estudiar y enseñar la palabra de Dios. Y que si entonces, ya yo lo venía viendo, de que iba a haber una frenada, que me iban a frenar, que Dios me iba a frenar porque estaba muy concentrado en las cosas de este mundo. Ya yo lo venía preveyendo y venía viendo ciertas pequeñas disciplinas que se estaban presentando y decía, en algún momento viene una fuerte. Porque ya comienzas a darte cuenta de cómo funciona el plan de Dios y que efectivamente vino una frenada, pero brutal, que solamente el concreto te puede parar. Bueno, solamente Dios, pero hasta que llegó al concreto y te paró y la fractura en el pie y el gran yeso y el gran dolor y definitivamente poder tener el sentido del humor, de entender toda la situación en este instante. El sentido del humor es importante porque da la capacidad para también reírte de las situaciones y saber que todo forma parte del plan de Dios y enfrentar las situaciones con humor. Y cuando el médico te dice, mira que le colocamos unas placas de metal y unos tornillos, entonces, bueno, poder contestarle, bueno, doctor, voy a sonar en los controles de metales en los aeropuertos. Bien, continuando con nuestro tema, porque no quiero distraerme mucho con esto, porque lo importante no es esto, lo importante o lo prioritario es el estudio de la palabra de Dios. Este es un pequeño anécdota que para que vean que no escapamos ninguno de nosotros a cualquier posibilidad de distraernos. Y lo importante, lo prioritario es la palabra de Dios. Bien, nos quedamos en el defecto trágico de la arrogancia, es definido como celos, amargura, odio, deseos de venganza, eh, implacabilidad,
motivación de venganza y la función del enojo. Y esto es increíble porque cuando estamos dominados por nuestra naturaleza de pecado, cuando estamos dominados por las habilidades de la arrogancia, nosotros podemos ser unos monstruos. Lo único que nos interesa es nuestros apetitos. Es que te voy a dar, es que yo. Somos especialistas en ser arrogantes. O yo necesito, yo quiero, yo deseo. Entonces, cuando estamos, sobre todo si somos miembros de la familia real, cuidado, porque Dios te frena contra el asfalto y de ahí te da una nalgada que te duele mucho. Bien, entonces continuando con esto. Autolástima. Podemos aprovechar la oportunidad para concentrarnos en Dios o para decir, pobrecito de mí. Reacción de culpa y motivación. Calumnia y difamación. Somos carroñeros por naturaleza. Nos encanta comer la carroña, comer cadáveres y hablar mal de otros. Chismear. Ambición y competencia desordenada. Autorrectitud. Legalismo, que es como la autorrectitud. Expectación no realista de la arrogancia del copiar modelos. La autorrectitud lo menciono de nuevo. Legalismo lo menciono de nuevo, ya lo habíamos mencionado. Hipersensibilidad. Cuando estamos hipersensibles, que todo nos afecta, todo nos ofende. Cualquier cosa que alguien haga nos hace sentir ofendidos. Tenemos que estar bañados en aceite, como dicen en Venezuela. Que todo nos resbale. Porque no puede ser tan importante lo que la gente piense de nosotros. Si lo que la gente piensa de nosotros nos afecta es porque nosotros somos débiles y porque estamos más concentrados en nosotros. Cuando tenemos que estar concentrados en lo que Dios piensa de nosotros. Lo que el individuo piensa de nosotros no tiene que importar nada, un rábano. Ese es su problema. El problema de nosotros es concentrarnos en Dios. Síndrome de demanda. Estamos constantemente solicitando. Bien, continuando entonces en nuestro punto 9, dice, orientación doctrinal viene a ser orientación a la gracia. Todo está provisto por Dios. Todo es parte de la gracia de Dios. Todo es parte del plan de Dios. Orientación a la gracia acompañada de orientación doctrinal. Inevitablemente manufactura un ganador y el héroe invisible. Tenemos la capacidad, la posibilidad de ser héroes invisibles y de transmitir bendición por asociación a nuestro entorno, nuestro barrio, nuestra ciudad y hasta nuestro país, en la medida que un número considerable, que ese número lo sabe Dios, de miembros de la familia real, un remanente, crece espiritualmente hasta la cima, puede traer bendición por asociación a la nación. De manera que podemos ser héroes invisibles. Y nadie sabe tu nombre. Ni tú mismo sabes que eres tú el que está proveyendo bendición a la nación. Pero Dios sí lo sabe. Y eso es en la medida que vamos creciendo espiritualmente. Somos capaces de traer bendición. El héroe invisible con autoestimación espiritual. Sabes a dónde vas. Sabes cuál es el plan de Dios. Sabes que si dejas el cuerpo estarás en el tercer cielo. Sabes que eres miembro de la familia real. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Eres embajador, sacerdote. Esto es increíble, pero muchas veces no somos conscientes de este increíble privilegio que tenemos. Entonces, y la humildad, y puede manejar fácilmente la promoción divina y sus bendiciones en fideicomiso. Puede llegar al punto de decir, esto sí es una bendición divina. Gracias, Padre. No te orientas a que esto lo logré yo por mis medios, mis méritos y mis capacidades, sino porque sabes que es quien te provee absolutamente de todo. El héroe invisible nunca codicia lo que Dios ha provisto en gracia. Tú sabes que lo que Dios provee a otro individuo, tú no tienes que codiciarlo. Estás ansiando la bendición. Sabes que Dios lo va a proveer en el momento oportuno y que la bendición que le da a cada quien es la que Dios ha decidido dar. No andas codiciando ni tus propias bendiciones ni las de otros.
En Romanos 12, 2, 3 nos dice, dejen de estar conformados a este mundo, es decir, siguiendo la moda de este mundo en las habilidades de la arrogancia, sino vengan a ser transformados por la renovación de su pensamiento. Fíjense que ese pensamiento nos dice emociones o sentimientos. En ninguna parte de la Biblia nos dice sientan, tengan todo este mismo sentir, nos diga, todo este mismo pensar, el punto de vista divino fluyendo en nuestra alma, en nuestros 7 compartimentos de nuestra alma, haciendo lo propio, al punto de poder aplicarlo en el peor momento de nuestras vidas, a fin de que podamos nosotros decir, gracias Padre, porque este trancazo que me acabo de dar, yo sé que está dentro de tu plan y quiero aprovechar esta oportunidad para aplicar doctrina y descansar en tu plan. Ven a ser, doctrina metabolizada circulando en el flujo de su estado de conciencia a través de la función de las habilidades espirituales, con énfasis en los solucionadores de problemas aplicando doctrina a la experiencia, a fin de que vengan a probar lo que es la voluntad de Dios, el bien absoluto, que es decir, la producción de bien divino, agradable a Dios, que es la ejecución del plan protocolo, y perfecta, es decir, madurez, siendo la ejecución de la vida espiritual única. En Romanos 12:3 nos dice, porque a través de la gracia que me ha sido dada, yo digo a cada persona, es decir, a cada creyente, que están entre ustedes, dejen de estar pensando de ustedes mismos en términos de arrogancia, más allá de lo que deben ustedes pensar, pero piensen en términos de juicio sano, punto de vista divino, de humildad, orientación a la gracia, con el propósito de ser racional, o sea, sin ilusiones, con sentido común y sensatez, racional, no emocional, como Dios ha asignado a cada uno de nosotros un estándar de la fuente de doctrina. Con respecto a este asunto de las emociones, es importantísimo saberlas mantener a raya, que las emociones no tomen el control de la situación y eres tú quien mantiene controlada la situación, es tu pensamiento, pero ese pensamiento es producto del crecimiento espiritual, producto de haber comido y comido y comido y aplicado muchísimas veces la palabra de Dios, la doctrina bíblica. Por eso es tan importante que las emociones sean quienes sean son para diseñadas para responder, que las emociones sean para responder y no para liderar. Entonces, ese es un tema importante porque se caen en muchísimos errores, sobre todo en tratar de, a ver, ¿cómo lo explico? Hay casos en los que la persona reacciona emocionalmente ante situaciones que deberían ser tomadas con conciencia, con pensamiento. Pero cuando llegas a tener crecimiento espiritual, las situaciones se toman basadas en la doctrina bíblica metabolizada que tienes en tu alma y es esa doctrina, ese pensamiento, la que toma el control y ya no actúas emocionalmente, te tranquilizas y pasa a ser una cuestión automática. No es un efecto psicológico, es un efecto, un fenómeno espiritual. Y logras comprobarlo porque no tienes que hacer un esfuerzo de respirar profundo, contar hasta 10. No, no, no. Pasa a ser una cuestión automática porque ya has procesado el punto de vista divino cientos de veces. Y entonces los paramédicos pueden sorprenderse de que tengas una tensión en 120, 80, incluso en una situación de máximo estrés, cuando podría estar disparado a 200. Entonces, ¿por qué razón? Porque hay algo increíblemente mucho más poderoso, infinitamente más poderoso, que el control mental es el conocimiento de la palabra de Dios y la doctrina bíblica metabolizada. Y puedes llegar a tener la calma suficiente para hacer las llamadas telefónicas correspondientes. No significa que el cuerpo no te esté doliendo, pero significa que puedes mantener la tranquilidad suficiente para que tu tensión cardíaca, tu tensión sanguínea esté controlada, esté manteniendo el control de tus emociones y no llegues a perder el control de la situación. Estar calmado. Bien, continuando con nuestro tema, en el punto quinto y su punto A. La dispensación de la unión hipostática, recordemos que unión hipostática es ese instante en el que Dios se hace hombre, es decir, deidad indisminuida, humanidad verdadera.
La dispensación de la unión hipostática, que duró 33 años, los 33 años de la encarnación de nuestro Señor, la precedencia de la gracia. Dios tiene un plan para tu vida llamado el plan protocolo de Dios. ¿Protocolo por qué? Porque es un sistema ordenado, porque Dios es un Dios de orden. Es allí donde en Génesis 1 hay una diferencia bastante grande con Génesis 2. Dice, y Dios creó al mundo. Y dice en el 2, y el mundo estaba desordenado. Y tú dices, bueno, ¿cómo es que Dios va a crear un mundo desordenado? Dios no es un Dios de desorden. Entonces entiendes que entre el 1 y el 2 del Génesis, el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis 1, hay un vacío enorme que no sabemos de cuántos años pudieron haber pasado, que Satanás fue arrojado a, esos son teorías, por supuesto, eh, que la confirmaremos en tercer cielo, donde Satanás es arrojado a la tierra y él en su berrinche destruye todo. Y Dios tiene que retomar el control de la tierra y organizarla de nuevo para ponerla a funcionar como tiene que ser. Bien, Dios tiene un plan para tu vida llamado el plan protocolo de Dios. Su política es la gracia, la precedencia para el modo de vida cristiano durante la vida cristiana. Su punto B tiene su origen en el modus vivendi y modus operandi de la humanidad, de nuestro Señor Jesucristo en unión hipostática. Durante el primer adviento, la humanidad de Cristo fue pionera para el creyente de la dispensación de la iglesia en la utilización de las tres habilidades espirituales. Recordemos que un prototipo es el primer modelo que sale en producción de una fábrica. Es decir, supongamos que sea una fábrica de vehículos, se diseña, los ingenieros diseñan la parte estética, digámoslo así, la parte mecánica, la parte de seguridad y todos aquellos sistemas del vehículo y fabrican el primer vehículo que es el prototipo, que se somete a prueba y luego, si resulta exitoso, se saca a producción. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él fue la vida espiritual prototipo. Cristo vivió la vida espiritual prototipo y demostró que efectivamente funciona. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es formar parte de esa vida espiritual y ponerla en práctica en nuestra vida. Continuando con nuestro estudio. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad no dependió en su deidad, sino en la llenura del Espíritu Santo. Para que entendamos que Cristo no funcionó como Dios hecho hombre mientras tuvo 33 años aquí en la tierra. Él funcionó como hombre controlado por la llenura del Espíritu Santo, para que nosotros podamos hacer uso de los mismos recursos que Cristo utilizó para poder actuar y vivir aquí. De hecho, los milagros que realizó los realizó Dios Padre. Él oraba pidiendo al Dios Padre, pidiendo al Padre que ejecutara los milagros y lo hacía por lo general en voz alta para que la gente viese que él venía en representación del Padre, pero que no era él quien hacía los milagros, sino era Dios Padre. Porque él no podía utilizar su deidad, por ejemplo, para bajarse de la cruz como lo quisieron tentar o como Satanás quiso tentar. En Hebreos, perdón, 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno, es decir, la omnipotencia del Espíritu Santo, en la dinafera divina prototipo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Si notan, el Espíritu de Jehová, es decir, el Espíritu Santo, reposará en él. Estamos hablando de Isaías 11:2, que es la humanidad de Cristo, su encarnación. El espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y respeto de Jehová, es decir, Dios Padre. En Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, es decir, la humanidad de Cristo en unión hipostática, a quien sostendré, provisión de Dios Padre durante la encarnación. Mi escogido, es decir, mi elegido, en quien se complace mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, el Espíritu Santo. Él traerá justicia a las naciones. Qué increíble privilegio.
Y en Juan 3:34 nos dice, porque él que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. No te da poquito, te da el 100% del Espíritu. Ahora, estar lleno del Espíritu es otra cosa, estar en la carnalidad es otra, pero tenemos la posibilidad de funcionar en el Espíritu y para eso tenemos que citar nuestro pecado, comer doctrina, crecer espiritualmente y allí nos vamos hasta la cima. En Lucas 4:14 nos dice, entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. En Mateo 12:28 nos dice, pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Su punto 2 nos dice, doctrina metabolizada circulando en el flujo del estado de conciencia de su majestad Jesucristo fue la segunda habilidad espiritual. No hay problema o dificultad demasiado grande que los solucionadores de problemas no puedan manejar. Y es increíble, es un privilegio impresionante poder estar en una situación de crisis y aunque te esté doliendo el cuerpo, como que tuviese aplanado un camión, poder estar diciendo, Padre, gracias por esta oportunidad, esto es parte de tu plan, gracias. Te mantienes en calma, aplica doctrina y le puedes dar la información necesaria, bien sea a las autoridades policiales o bien sea a los paramédicos. Eh, Bien, continuando aquí. Cristo estaba lleno de doctrina. En Juan 1:14 nos dice la palabra, es decir, la revelación, vino a ser carne, que es la unión hipostática, y habitó entre nosotros, primer adviento, y contemplamos su gloria, la gloria del nacido en forma única del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Qué hermoso. Cristo fue el pionero de los solucionadores de problemas de la dispensación de la iglesia. Él hizo uso de todos los recursos divinos y nosotros tenemos la misma oportunidad y privilegio de aplicar los solucionadores de problemas en nuestra vida en cada instante. Hay momentos que nos resbalamos, claro que nos resbalamos. ¿Que vamos a recibir disciplina? Claro que la vamos a recibir. Tense por seguro que vas a recibir disciplina para que voltees a verlo. Que tenemos oportunidad de crecer espiritualmente, por supuesto. Y en esa misma medida vamos a estar concentrados con Dios, vamos a crecer espiritualmente, vamos a alcanzar la cima en la medida que nosotros pongamos nuestra voluntad y que nuestra libre voluntad se junte con el plan perfecto de Dios, se alinee. Continuando con esto, orientación a la gracia. En Lucas 1:35 nos dice, cuando el ángel respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Todopoderoso te cubrirá. Y por esta razón, la persona que ha nacido, él será llamado el Hijo de Dios. Compartiendo la felicidad de Dios. En Juan 15:11 nos dice, yo les he enseñado estas cosas a fin de que mi felicidad, es decir, la vida espiritual única de la iglesia, con énfasis en la más felicidad, es decir, felicidad real, que es la felicidad proveniente de Dios, venga a ser en ustedes. Porque también hay que entrar un poco más en detalle sobre ese tema de la felicidad. Está la felicidad relativa, que es la que relativa, porque si se compara con la felicidad de Dios, esa felicidad no existe. Que son satisfacciones legítimas, verdaderamente legítimas, como una buena situación económica, una buena familia, un buen desarrollo profesional y laboral, una buena estabilidad. Esos son felicidad relativa, pero que depende de las condiciones, depende de las situaciones, del entorno, de personas, de condiciones económicas, de salud. Pero esa no es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad o la felicidad positiva o real es la felicidad que proviene de Dios, donde no importa cuál sea la desgracia que esté pasando por tu vida, tú puedes estar concentrado en Dios y sabes que toda oportunidad sirve para crecer espiritualmente. Estás concentrado en su plan y eres perfectamente feliz en
cualquier circunstancia. Que es difícil, yo diría que imposible si no tienes conocimiento de la palabra de Dios. Que es imposible si no estás lleno del Espíritu Santo. Es imposible si no tienes doctrina metabolizada en tu alma. Por eso es importante comer y comer y comer y aplicar y aplicar, aplicar, para que nosotros lleguemos a ese máximo nivel de crecimiento espiritual, que cuando se presente la situación podamos aplicar doctrina y estamos relajados. Bien, continuando con nuestro estudio. La humanidad de nuestro Señor Jesucristo ejecutó el plan de Dios Padre para su humanidad durante la encarnación a través de permanecer totalmente impecable y así calificar para llevar nuestros pecados, yendo a la cruz como nuestro sustituto, cargando y siendo juzgado como nuestro sustituto. La precedencia de esta política de la gracia, es decir, del regalo, es la dispensación de la unión hipostática. En Lucas 1:35 nos dice: cuando el ángel respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Todopoderoso te descubrirá, y por esta razón las personas que han nacido, él será llamado el Hijo de Dios. En Juan 1:14 dice, la palabra, es decir, la revelación, vino a ser carne, la unión hipostática, y habitó entre nosotros, primer adviento, y contemplamos su gloria, la gloria del nacido en forma única del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. En el Antiguo Testamento, su Majestad Jesucristo, como la gloria Shekinah, habitó entre los querubines en el tabernáculo, una garantía de la bendición para Israel. Y bueno, esta gloria Shekinah es el lugar santísimo, el trono, el gran trono, digamos que era el lugar donde se encontraba eh, el arca del pacto y donde solamente podía ingresar el sumo sacerdote. Todo eso fue removido para que nosotros, esa gloria Shekinah, se encuentre en cada uno de los miembros de la familia real. A partir del instante que creemos en Cristo, ya se edifica un templo en cada uno de nosotros. Y ya nosotros somos sacerdotes, nos representamos a nosotros mismos y tenemos un sumo sacerdote que fue machacado como gusano para teñir las ropas del sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos representa en el tercer cielo. Ya no necesitamos obras manufacturadas por seres humanos. ¡Ay, qué hermoso! En el Antiguo Testamento, su Majestad Jesucristo, como la gloria Shekinah, habitó entre los querubines en el tabernáculo, una garantía de la bendición para el pueblo de Israel. Ahora, Él es una garantía de bendición para la iglesia en la medida que Él nos habita. Dios Espíritu Santo nos habita para proveer un templo para la habitación de Cristo. Solamente aquellos creyentes con doctrina metabolizada, circulando en los 7 compartimientos del lóbulo derecho del alma a través de la llenura del Espíritu Santo, vieron la gloria de Cristo durante su unión hipostática. Ahora, esto es impresionante también porque había un solo requisito para ser apóstol. Por eso es tan satánico el concepto de que alguien se autoproclame apóstol hoy en día. Había un requisito para ser apóstol y era el hecho de presenciar a Cristo en su cuerpo de resurrección. Y esa es la razón por la que Pablo es nombrado apóstol. Y solamente Cristo podía nombrar a los apóstoles. El último apóstol nombrado por Cristo fue Pablo. De allí no existen más apóstoles. Entonces, para que tengamos claro eso. Continuando con esto. Nuestro Señor Jesucristo tenía orientación a la gracia en la línea de defensa del alma como un solucionador de problemas. En Juan 1:16 nos dice, porque su majestad, porque de su plenitud todos recibimos precisamente gracia después de la salvación, sobre gracia, gracia en la salvación. La función de las habilidades espirituales es, la complementación de Cristo. Bueno, esto tengo que ajustarlo un poco porque está un poco, tiene un problema de sintaxis allí. Esta es la declaración directa de la precedencia para el origen y la fuente de la vida espiritual única del creyente de la edad de la iglesia. La función de la humanidad de Cristo en unión hipostática es la fuente de la vida espiritual de cada creyente en la edad de la iglesia.
La precedencia de nuestra vida espiritual es la vida espiritual de la unión hipostática. Todos nosotros hemos recibido nuestro portafolio de activos invisibles en el instante en que creímos en Cristo y no hay excepción. Pero para poder reclamarlos, están en fideicomiso, para poder reclamarlos tenemos que crecer espiritualmente. Ahora, nuestros activos invisibles están allí. Nosotros tenemos que comer doctrina bíblica, inculcarla, percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios. Y en esa medida vamos a ir haciendo uso de nuestro portafolio. Si tú eres negativo a la palabra de Dios, no hay nadie en el mundo, ningún consejero que te pueda ayudar. Por eso esas terapias así de psicológica o las consejerías satánico, eso no hay solución humana que valga. Lo único que funciona realmente es la palabra de Dios. La preposición anti más el ablativo de cambio del sustantivo caris significa gracia a cambio de gracia. El primer uso de la palabra caris se refiere a la gracia después de la salvación. El segundo uso de la palabra caris se refiere a la gracia que recibimos en la salvación. Nuestro primer conocimiento de la gracia de Dios ocurrió cuando entendimos que Jesucristo vino a ser nuestro sustituto al ser juzgado por nuestros pecados. La muerte espiritual sustitucionaria de Cristo en la cruz es donde la gracia empieza para nosotros. Jesucristo, como el Dios hombre, Jesucristo vino a ser nuestro Salvador. Esta es la razón por la cual Él dijo, en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Él es el único camino para llegar al Padre. Por eso cuando nos dice, ancho es el camino hacia la perdición y estrecho el camino a la salvación, no está diciendo que sea angosto, sino que está diciendo que es uno, que es creer en Él. No existe tal cosa como creer en vírgenes, adorar muñecos, asistir a establecimientos religiosos, donar dinero a la caridad, prender velas, hacer penitencia, nada de eso, todo eso es basura. Lo único es creer en Cristo y serás salvo. Punto. Nosotros no ganamos o merecemos esta maravillosa salvación que nuestro Señor Jesucristo proveyó para nosotros. En respuesta a lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, nosotros creemos en Jesucristo para la vida eterna. Porque el creer es compatible con la gracia, siendo que esta es un sistema de percepción no meritorio. Recordemos que la fe es un sistema de percepción no meritorio. Nosotros es el racionalismo y el empirismo. Y tanto racionalismo como empirismo depende de la capacidad humana. Pero la fe es simplemente un acto de creer y donde el mérito reposa en quien provee. En este caso, Dios. Solo creer por lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso es por gracia, no por mérito humano. En Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia, es decir, por regalo, ustedes han sido salvados en el pasado, porque para ser más específico es así como lo dice en el griego, para que quede más claro, más extenso. Porque por gracia ustedes han sido salvados en el pasado, con el resultado que continúan salvados por medio de la fe. Y esto, la salvación, no de ustedes, pues es un regalo de Dios. Para que entendamos que todo depende de lo que Dios ha provisto y que fue un regalo provisto en el pasado. No se está refiriendo solamente al tiempo de la crucifixión, sino se está refiriendo desde la eternidad pasada, con el resultado que permanecemos siendo salvos para toda la eternidad. Y no existe absolutamente nada que nosotros podamos hacer o dejar de hacer para perder la salvación. Como nos dice en Romanos 8, 38 y 39. Porque ni lo alto, ni lo profundo, ni presente, ni porvenir, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Para que tengamos la tranquilidad y la seguridad de saber que no hay manera alguna, y aunque podamos ser unos desastres experiencialmente en nuestro día a día, como miembro de la familia real, y seamos unos fracasados espirituales,
La salvación está reservada para cada uno de nosotros, está allí para nosotros, porque ya creímos en el Salvador. Ahora, cuando ya entendemos eso y sabemos que somos salvos, ¿tienes la licencia para pecar? Claro, y siempre lo vas a hacer, pero también tienes la licencia para seguir a Dios, para crecer espiritualmente, para amarlo más, porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Desarrollamos amor recíproco por Dios. Y con eso entonces continúas creciendo y concentrándote porque sabes que todo está provisto por Él, porque tienes conciencia del amor infinito que Dios ha provisto para nosotros, que nos ha expresado a nosotros y podemos concentrarnos más en Él y queremos conocerlo más. Y con eso vamos al crecimiento espiritual como si fuese un Mustang GT de 8 cilindros a toda máquina hacia el crecimiento espiritual. No por obras para que nadie se gloríe. El regalo de Dios, la salvación, no como resultado de lo que nosotros podamos hacer. Por lo tanto, la primera gracia que nosotros recibimos fue la gracia anterior a la salvación. Cuando nosotros, muertos espiritualmente, totalmente separados e incapaces para hacer algo para resolver esa situación, el Espíritu Santo hizo el Evangelio entendible para que nosotros lo podamos comprender. Y cuando creímos en Cristo, el Espíritu Santo hizo esa fe efectiva para la salvación. En ese momento, Dios hizo 40 cosas por nosotros en la gracia, en la salvación. La salvación por gracia a través de la fe demanda la continuación de la gracia después de la salvación para el crecimiento espiritual. Y nos dice en 2 de Pedro 3:18, más bien sigan creciendo. Presente, que eso vamos a hablar un poquito de gramática eh, bíblica, gramática griega. La salvación por gracia a través de fe demanda la continuación de la gracia después de la salvación para el crecimiento espiritual. A ver, me perdí un momentito aquí en el texto, disculpen. Es evangelio entendible, y cuando creímos en Cristo, el Espíritu Santo hizo fe. Okay. La salvación por gracia a través de la fe demanda la continuación de la gracia después de la salvación para el crecimiento espiritual. Más bien, sigan creciendo. Sigan creciendo. Aquí era donde me quedé. Que es un presente activo imperativo, es decir, un mandato, una orden. Presente, activo, imperativo. Eso es gramática griega. En la esfera de gracia y conocimiento, es decir, orientación a la doctrina, de su majestad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Por los siglos de los siglos. La dispensación de la unión hipostática, en la cual nuestro Señor fue juzgado por nuestros pecados, después resucitó, ascendió y se sentó a la diestra del Padre, fue una dispensación de gracia. En ella nuestro Señor vino a ser carne. Lo dice en Juan 1:14, la palabra, es decir, la revelación. Cuando decimos revelación, estamos hablando de que la palabra es la revelación del pensamiento de Dios. Cristo es la revelación del pensamiento de Dios. Vino a ser carne, que es la unión hipostática, y habitó entre nosotros, que es la primera venida, y contemplamos su gloria, la gloria del nacido en forma única del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y después fue a la cruz para ser juzgado por los pecados del género humano, lo cual proveyó las bases para nuestra gran salvación. La edad de la iglesia, la dispensación de la gracia. Este es el punto 6, punto sexto. La edad de la iglesia, la dispensación de la gracia. Vivimos en la dispensación más impresionante de la historia, donde no existía ninguna profecía sobre esto. La edad de la iglesia, la dispensación de la gracia. Su punto A. Ahora, en la dispensación de la iglesia, la dispensación de la familia real de Dios, la gracia es la política de Dios. En Efesios 3:2 nos dice, sin duda ustedes han oído de la administración, es decir, la oikodomía, la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido conferida en su beneficio. Su punto B, la edad de la iglesia es específicamente llamada la dispensación de la gracia porque la gracia, es decir, el regalo, es la política de Dios en su trato con nosotros. Si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros estaría hoy aquí. Estamos vivos porque Dios tiene un plan. Estamos vivos porque Dios tiene algo perfecto para nosotros.
Y si cada instante de nuestra vida nos estamos alimentándonos el punto de vista divino o aplicando el punto de vista divino, entonces nosotros estamos echando nuestro tiempo a la basura. Todos los días debemos estudiar la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a dar la fortaleza para enfrentarnos a cualquier situación. En Efesios 4:7 nos dice a cada uno de nosotros, es decir, miembro de la familia real, porque en la dispensación de la iglesia nosotros somos miembros de la familia real. Una cosa es la familia de Dios, otra cosa es la familia real de Dios. En este caso, en la edad de la iglesia, en la dispensación de la iglesia, nosotros somos familia real de Dios. A cada uno de nosotros, miembro de la familia real, le ha sido conferida esta gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. Nos dice en 1 Corintios 12:4, Romanos 12:4 al 6. El regalo de Cristo no es solamente nuestros dones espirituales, sino también la obra completa de la salvación que fue llevada a cabo en su totalidad por nuestro Señor en la cruz. Eso es gracia. Si Cristo no paga uno solo de los pequeños pecados de cada uno de nosotros, no hubiese podido resucitar. Hubo solamente un pecado que Cristo no pagó en la cruz, que es el pecado de no creer en Él. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Porque obviamente Cristo creía en Él. Pero entonces Él, el único pecado por el que somos realmente condenados es por el no creer en Cristo. Es decir, ser no creyente. Por lo tanto, nosotros no podemos inmiscuirnos en esta obra que fue lograda en su totalidad. En esta obra que fue lograda en su totalidad por nosotros. Nosotros solamente podemos aceptarla o rechazarla. Es decir, esta obra no fue hecha por nosotros. En Juan 1:17 nos dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, doctrina bíblica, vienen a través de Jesucristo. La ley mosaica aplicaba a Israel cuando ésta era una nación cliente. Una nación cliente, cuando una nación depende de la provisión divina y tiene ciertas condiciones o características en las que hay un gran remanente cristiano, cumple con ciertos requisitos de las instituciones divinas, hay un número considerable de misioneros que salen a enseñar la palabra de Dios y que esa nación es bendecida por Dios. En este caso, en este momento, la nación cliente, que es la nación dependiente, digámoslo así también, porque cliente es eso, la nación que depende de Dios, en este momento, la nación cliente son los Estados Unidos, aunque están en una franca caída, en una terrible caída que se puede ver fácilmente en esos movimientos woke y Black Lives Matter y todo ese tipo de estupidez. Hay una tendencia hacia la izquierda y un gran movimiento antisemítico. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, poco a poco. Vamos a ir estudiando todos estos temas de nación cliente. Entonces, la ley mosaica, vuelvo a leer este fragmento, la ley mosaica aplicaba a Israel cuando ésta era una nación cliente para Dios durante los días del Antiguo Testamento. El día de hoy la ley mosaica no aplica al modo de vida cristiano. Toda la precedencia para el modo de vida cristiano es tomada de la dispensación de la unión hipostática. En Gálatas 3:21 dice, ¿es la ley entonces contraria a las promesas? Es decir, la gracia de Dios. Estas no luchan entre sí, ambas tienen un propósito. De ninguna manera, porque si, la segunda condicional, se hubiese dado una ley capaz de impartir vida, pero así no es. Es decir, la ley no se dio para que la ley proveyera vida espiritual. La ley se dio para que nosotros pudiésemos entender que no podíamos cumplir ni uno solo de los mandamientos. Pero así no es. Solamente viene a través de la gracia. Entonces la rectitud, absoluta rectitud, ciertamente hubiera continuado siempre de la fuente, es decir, basada en la ley. Pero la verdadera rectitud nunca viene por la ley, pues esta depende de nosotros. La ley, el cumplimiento de la ley depende de nosotros, pero no, de hecho tampoco podemos. Pero depende es de la gracia de Dios. La salvación siempre ha sido por gracia. Porque en el Antiguo Testamento también podían creer en Cristo. En ese momento no se conocía a Cristo, el nombre de Cristo, sino como el Redentor, como el Mesías, como el enviado. Y esa era la razón por la que podían ser salvos en el Antiguo Testamento. En Hechos 4:33 nos dice,
y con gran poder los apóstoles estaban dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia había en todos ellos. Desde el mero principio de la edad de la iglesia, aquellos que utilizaron la magnífica gracia de Dios fueron capaces de crecer en gracia y formar un remanente necesario para la función de una nación cliente. Pablo se despide de los pastores de Éfeso enfatizando la gracia de Dios, como lo dice en Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, les recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. La herencia, las bendiciones. Por eso nosotros no debemos andar repartiendo cosas que no son nuestras. Cuando bendiciones, Dios te bendiga, nosotros no somos dueños de las bendiciones. Es Él quien reparte las bendiciones. El gran enemigo de la gracia es la arrogancia. Nos lo dice en Romanos 12:3. Porque a través de la gracia que me ha sido dada, yo digo a cada persona, es decir, a cada creyente que están entre ustedes, dejen de estar pensando de ustedes mismos en términos de arrogancia, más allá de lo que deben ustedes pensar, pero piensen en términos de juicio sano, es decir, el punto de vista divino, de humildad. Y recordemos que humildad es someterse a la autoridad, y la autoridad es Dios. Orientación a la gracia, es decir, todo está hecho por Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada más que conocerlo y recibir, con el propósito de ser racional, es decir, sin ilusiones, con sentido común y sensatez racional, no emocional, como Dios ha asignado a cada uno de nosotros un estándar de la fuente de doctrina. La arrogancia incluye amargura, celos, implacabilidad, odio, autolástima, preocupación en cuanto a uno, con ambición desordenada, competencia sin sentido, motivación y modo de operación de venganza. Bajo la gracia, nosotros hemos recibido un estándar de pensamiento de la fuente de la palabra de Dios. La orientación a la gracia es la única forma de mantener el pensamiento alineado con la verdad. Sin la política de la gracia de Dios, nosotros no podríamos vivir en el mundo del diablo, sin que nos pegara algo del sistema cósmico. Y podemos caer, ¿no? Es que somos débiles y nos podemos dejar llevar por las circunstancias, por las situaciones, por la presión, por el cosmos. Y eso sí, cuidadito, porque la disciplina puede ser muy dolorosa. Sin la política de la gracia de Dios, nosotros no podríamos vivir en este mundo del diablo sin que se nos pegara algo del sistema cósmico. Por eso es importante mantenernos concentrados. Nosotros no podemos ejecutar el plan protocolo de Dios o funcionar como miembro de la familia real de Dios, ni podríamos glorificar a Dios aparte de la política de la gracia que ha sido extendida a nosotros antes de la salvación, durante la salvación y ahora después de la salvación. A ver, vamos a ver cuánto más. Bueno, si voy a leer un poquito más. La versión de Reina Valera del versículo de Romanos 12:6 dice: de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, que ya no existe el don de profecía, porque el don de profecía funcionó hasta agosto del año 96 en la isla de Patmos, cuando Juan escribió el último plumazo del Apocalipsis. De allí en adelante no existe tal cosa como profetas. Y dice, de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En 1 Corintios 16:23 nos dice, la gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Esto es imposible a menos que el creyente entienda el plan protocolo de Dios para la edad de la iglesia y la política de la gracia a través de cuyo plan éste opera. Gracia es algo que debemos aprender y entender. Gracia es algo que debemos desarrollar a través de nuestra percepción de la doctrina bíblica, a través de la rehabilitación epistemológica después de la salvación. Segunda de Corintios 9:8. Y Dios es capaz de hacer de toda gracia sobreabunde hacia ustedes, a fin de que teniendo siempre capacidad para vivir en medio de todas las cosas, que es decir, el soporte de gracia logística y bendición, ustedes sobreabunden en cuanto a la producción de toda buena obra, es decir, todo bien divino. Por lo tanto, la gracia abunda hacia nosotros, pero es imposible verla aparte de nuestra percepción de doctrina bíblica. No podemos ver los regalos
del plan de Dios, de la gracia que sobreabunda en nuestras vidas, a menos que tengamos percepción de la doctrina bíblica, a menos que crezcamos espiritualmente. Entonces podemos ver un accidente de tránsito como una bendición. Pues tenemos capacidad para ver una fractura doble en el tobillo como una bendición, porque aprovechamos ese instante para crecer espiritualmente. O puede venir en un Lamborghini, aunque me gusta más un Land Rover. Por lo tanto, la gracia abunda hacia nosotros, pero es imposible ver la parte de nuestra percepción de doctrina bíblica. Toda buena obra, en el contexto, es definida como dar en gracia y nunca remanente con el diezmar. El diezmar no nos corresponde, nosotros nos corresponde dar, que es inmensamente más grande que diezmar. Orientación a la gracia. Bien, vamos a ver. A partir de aquí lo leeremos para la próxima clase. Entonces, con esto vamos a pausar la clase. Lo voy a poner en 2 fragmentos porque tuve que interrumpir. Pero continuaremos estudiando este increíble tema de la gracia. Y ya nos quedan unas 40 páginas. Así que gracias por estar allí, gracias por estudiar, gracias por mantenerse atentos, gracias por continuar concentrados en el plan de Dios y continúen en el camino a la carrera, llegar a la meta, que es el máximo crecimiento y la máxima glorificación de Dios en nuestras vidas. Así que una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad, este increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu plan para poder aplicar toda esta doctrina metabolizada en nuestra alma con el fin de glorificar a su majestad Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.